Para los que trajeron Biblia, le invito a abrirla en el capítulo número 26 de San Mateo. Evangelio según San Mateo, capítulo número 26. Vamos a leer. Vamos a compartir la bendita palabra de Dios. Y leemos entonces versículo número 6, que nos dice la bendita palabra de Dios de la manera siguiente: y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que a donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Aleluya. ¿Pueden tomar su asiento, por favor, hermano y hermana? Seguimos, hermano y hermana, en este capítulo 26 de el Evangelio según San Mateo. Y como lo hemos dicho, hermano, San Mateo presenta, hermano, las razones que tanto Dios como algunos individuos tenían, hermano, para por así decirlo, hermano, aceptar o desear en algunos la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y decíamos, hermano, que cada quien, hermano, de los, por lo menos las dos posiciones o razones que hemos visto, hermano, para que el Señor muriera, hermano, la que Dios pensaba o piensa de que era necesario que el Señor muriera, porque en su muerte el Señor, hermano, le iba a dar el perdón de pecados a los hombres. Por esa razón, hermano, es que Dios ve la necesidad de que nuestro Señor Jesucristo muriera. Pero mirábamos también, hermano, el punto de vista o la posición de los líderes religiosos del pueblo de Israel, que, hermano, como dice ahí, hermano, se unieron y tramaron ahí con mentiras, hermano, apresar al Señor para matarlo. ¿Cuál era la razón por la cual ellos querían que el Señor muriera? Pues la razón era, hermano, que ellos pues no eran hijos de Dios, y ellos, hermanos, sabían que si el Señor seguía con vida, el negocio que ellos tenían, hermano, de gobernar sobre el pueblo y de dominar, hermano, todo lo económico, religioso, social, religioso del pueblo de Israel, hermano, se le iba a ir de las manos. Entonces ellos dijeron: es necesario que muera, porque así lo quitamos del camino. Así ya dejamos de oír esas palabras que nos ofenden. Entonces la razón de ellos era esa. Ahora encontramos, hermano, una mujer, hermano, que va, hermano, también, hermano, a preparar, por así decir, hermano, ese momento de la muerte del Señor. Pero que ella, hermano, hermana, sabía que el Señor tenía una misión que cumplir. Tenía una misión que cumplir, que al morir se estaría cumpliendo esa misión de la cual el Señor había venido hablando, predicando, enseñando, el evangelio del reino.
Pero hermano, es interesante que una mujer, ¿verdad, hermano? Tuviese, bueno, esa acción, primero esa acción, luego, hermano, el frasco de alabastro. También algo, hermano, bueno, en aquel entonces, hermano, era algo no fuera, aunque era fuera de lo común, pero es como si llamásemos ahora, hermano, un acto de extravaganza, ¿verdad? Cuando la gente, hermano, hace actos de extravaganza, es que se sale, hermano, de la línea, se sale de lo común que se espera que las personas actúen. Entonces, hermano, ella esperó el momento, hermano, y San Marcos habla de este suceso. San Juan habla de ese suceso. Aquí no da el nombre de la mujer, San Juan sí lo da, y San Juan dice que era María. Y se habla, hermano, de esta María, la hermana de aquel hombre, hermano, que el Señor resucitara. Eran muchos, eran muy hermanos, muy amigos. Estos hermanos eran muy amigos del Señor. Y entonces por eso, hermano, de hecho el Señor, ya lo hemos explicado, hermano, que el Señor nunca se quedaba a dormir en Jerusalén, sino que el Señor, cuando las pocas veces que visitó Jerusalén, hermano, el Señor siempre regresaba y el Señor siempre se quedaba en Betania, ahí donde tenía, hermano, estas amistades de Lázaro, María y Marta, y ahí se quedaba con ellos. Entonces, hermano, el Señor era más conocido en Betania que en la propia Jerusalén. Entonces aquí, hermano, eran 6 días más o menos antes de la muerte del Señor Jesús. Esto quiere decir que este suceso se dio antes de que el Señor, hermano, entrara a Jerusalén. O sea, lo que leímos ya y meditamos en lo que se llamó o llamaron la entrada triunfal. Entonces, hermano, dice la palabra de Dios que estando él en Betania, pero dice algo, hermano, que como que no hiciera razón para, hermano, o hiciera lógica, porque dice que estaba en casa de Simón el leproso. Y lo interesante es de que el escritor San Mateo, hermano, dice Simón el leproso. Lo más correcto quizás hubiera sido Simón, el hombre que tuvo lepra, al cual el Señor sanó, porque eso es lo más seguro, porque primero porque la ley de Moisés, hermano, ya lo hemos dicho, hermano, separaba a los leprosos. Entonces el hombre, la mujer, hermano, que contraía la lepra, eran hombres y mujeres que inmediatamente, hermanos, eran separados de la sociedad. Y como en aquel entonces se creía que la lepra era transmitible, no solamente con el contacto físico, sino, hermano, con el contacto en el aire. Entonces, por esa razón, hermano, los leprosos estaban bien separados. Y si un leproso, hermano, por alguna situación, hermano, debía de salir o llegar a las ciudades, su deber, la ley decía que él tenía que gritar a gran voz, hermano, la palabra inmundo. Inmundo, inmundo, para que la gente supiera e inmediatamente se alejaran de ellos. Sin embargo, hermano, hace mención de esa porque no se sabe si es el mismo leproso del cual otro evangelio habla, donde dice de que vino un leproso al Señor Jesús y de lejos, hincando su rodilla, dice que le gritó al Señor y le dijo: Señor, si quieres limpiarme, límpiame. Y dice, hermano, que el Señor no, hermano, no se quedó lejos, sino que el Señor, hermano, se aproxima hacia el leproso y le toca. Y le toca. Y cuando le toca, el Señor le dice: quiero ser limpio. Y lo limpió. Y fue sano. Pero lo que la ley decía era otra cosa, ¿verdad? O sea, primero que no se podía acercar al leproso nadie, porque el que tocaba a un leproso quedaba también inmundo. Tenía que proceder a ciertos, hermano, ciertas
no ritos, pero sí tenía que ir para pasar un proceso de purificación. Entonces, hermano, ser leproso era difícil. Acercarse a un leproso era difícil también, porque la ley, hermano, castigaba, hermano, con segregar también al que tocaba a un leproso. Y entonces lo que la gente pensaba es: el que toca a un leproso se va a llenar de lepra también. Entonces la gente pensaba eso, pero no pensaba la gente, en el caso del Señor Jesús, que en lugar de que al Señor se le pasara la lepra del leproso, al Señor se le iba a pasar la salud, al leproso se le iba a pasar la salud que el Señor le iba a proclamar, y el cual lo hizo. Entonces no se sabe si ese es el leproso del cual la Biblia habla, hermano, que hoy se presenta aquí, hermano, que por lo que se dice, hermano, convidó al Señor Jesús. Entonces se supone, hermano, que si vivía en una casa y convidaba a las personas, era porque, hermano, ya no era leproso. Pero, hermano, ya este hombre, hermano, como una manera de identificarlo, hermano, ahora se le conocía como a Simón el leproso. Y es interesante porque, bueno, el nombre de Simón, hermano, realmente en aquel entonces era un nombre muy común. Dentro de los discípulos del Señor habían dos Simones: Simón Pedro y el otro Simón el cananista, se parece que era el cananista. Pero entonces aquí dice que estaba en la casa de Simón el leproso. Entonces, hermano, como María y Marta y Lázaro vivían allí, hermano, entonces ellos, por supuesto, donde el Señor estaba, hermano, siempre había gran alboroto. Y ellos se dieron cuenta. Y, hermano, es cuando surge la acción de esta mujer. Que se atreve, hermano. No dice que había sido invitada, ni cuidado. Pero ella dice que ella vino, hermano, que vino al Señor esta mujer. Y dice que, hermano, dice, con un vaso de alabastro de perfume de gran precio. De gran precio. Otro evangelio dice, hermano, un perfume, dice, de gran precio, dice, y era una libra, dice, de nardo puro, ¿verdad? Entonces, en aquel entonces, hermano, los perfumes se procesaban de una manera ornamental, ¿verdad? O sea, no era como hoy, que hay grandes fábricas, hermano, que generan miles y miles de perfumes, sino que era, hermano, procesos caseros, hermano, procesos muy manuales, muy de mucho tiempo, por así decirlo, porque el alabastro, hermano, para que tengamos una idea, hermano, el alabastro era una piedra verdosa. Usted ha visto, hermano, como vasijas de mármol. Igual, hermano, el mármol es una piedra, ¿verdad? Entonces lo van puliendo, aunque hoy lo hacen con máquina, pero lo van puliendo y le van dando forma, hermano, y terminan dándole brillo. Ya queda el vaso bien bonito, bien brilloso. El alabastro era eso, era una piedra verdosa, pero, hermano, se iba elaborando. Y entonces de tanto lijarlo, bueno, lo hacían con piedra. Entonces, hermano, llegaba a agarrar un color verde como claro. Y por supuesto, terminar ese proceso, hermano, llegaba a valer gran precio. Solo el frasco de alabastro tenía gran precio. Pero, hermano, lo más caro era, hermano, la esencia, el perfume. Una libra de nardo, hermano, de gran precio, hermano, que realmente, hermano, a esta mujer tuve que haberle costado, hermano, mucho esfuerzo. Porque, hermano, los discípulos concuerdan, ¿verdad? Concuerdan con Judas, porque realmente, hermano, lo que se piensa es eso, ¿verdad? De que ahí dice que los discípulos, ¿verdad? Dice, los discípulos se enojaron y diciendo, ¿para qué este desperdicio? Pero en realidad, hermano, San Juan dice de que Judas, Marcos o Juan dice que Judas, hermano, es el que tomó la palabra, hermano, y dijo, muchachos, ¿no les parece que es mucho desperdicio? Porque esto se pudo haber vendido a un buen precio por más de 300 denarios.
Y con ese dinero se pudo haber alimentado a los pobres. O sea, era una enseñanza del Señor, ¿verdad? De que ellos tenían que ayudarle al necesitado. Eso es lo que el reino de los cielos enseña. Eso es lo que el Señor, recuerde en capítulo 25 cuando leíamos del juicio de Dios, ahí veíamos, hermano, que Dios va a juzgar a los hombres por lo que hicieron o no hicieron a su prójimo. Y que lo que le hicieron a su prójimo es como si lo hayan hecho al Señor, y lo que no le hicieron a su prójimo es como que si no se lo hayan hecho al Señor. Entonces, conforme a esa acción, hermano, buena o mala, Dios le va a dar la recompensa a los hombres. Dios le va a dar la recompensa a los hombres. Entonces los discípulos habían aprendido eso, ¿verdad? Que era necesario hacer el bien a los hombres porque eso el Señor nos había enseñado. Pero ahora el mismo Señor parecía contradecirse, porque Él sabía que eso valía mucho, y Él sabía que si se ocupaba para alimentar a los pobres, se podía, hermano, alimentar a mucha gente. El Señor lo sabía. Pero ahora pareciera ser que el Señor, hermano, pareciera ser que al Señor no le importan los pobres, y pareciera ser, hermano, que Él está mostrando, hermano, que Él se importa más a sí mismo. Pareciera ser eso, ¿verdad? Y la reacción de los discípulos. Entonces, hermano, es interesante porque realmente el Señor sabía que con ese dinero se podía alimentar a muchos pobres. Pero ¿por qué el Señor permite, hermano, que una mujer se le acerque? Porque San Juan o San Marcos dice que quebró el frasco, o sea, lo quebró y lo derramó sobre el Señor. O sea, ella lo quiebra. Entonces, ¿por qué el Señor permite? El Señor pudo haber dicho: no, mujer, no lo hagas. Mejor vende eso y trae el dinero y lo vamos a emplear en algo mejor. Pero, hermano, realmente el Señor, a Él no le preocupaba el dinero ni en cuánto valían las cosas. Él es el dueño del oro y la plata, ¿verdad, hermano? Pero es que lo que pasaba, hermano, es que como hay muchos teólogos, hermanos, conocedores de la palabra, estudiosos de la palabra, que concuerdan y dicen, hermano, que María hizo esto. Recuérdese que María, hermano, era la que estaba siempre atenta de lo que el Señor hablaba, ¿verdad? Y se recuerda cuando, hermano, Marta le grita al Señor y le dice: Señor, mira que Marta, dile que me ayude porque estoy atareada aquí con estas cosas y ella no me ayuda. Señor, dile que me ayude. Es que María, dijo el Señor, ha escogido la mejor parte. Tú, está bien, quieres estar ahí ocupadita en los tamales, en las pupusas, está bien, pero ella, María, ha escogido la mejor parte. Entonces, María era, hermano, la que ponía atención, prefería, hermano, dejar de hacer todo y poner atención a lo que el Señor decía. Y entonces los estudiosos concuerdan que María es la única que captó el mensaje del Señor de lo que Él iba a hacer. Porque acordemos, ya se los he dicho y lo decimos ahí, lo dice ahí, que los discípulos, hermano, no entendían cuando el Señor les hablaba que iba a morir. Ellos no entendían, porque ellos no esperaban que Él muriera. Pero María, hermano, sí. Entonces, ¿por qué la acción de María? Porque en el Antiguo Testamento, hermano, cuando un rey iba a suceder a otro, hermano, la ceremonia que se hacía, hermano, de que el sumo sacerdote o algún profeta venía y ungía a los reyes con aceite. Porque los reyes tenían una tarea, hermano, que desempeñar, y era la de cuidar del pueblo de Dios. Fíjense. Entonces, por esa manera eran ungidos, hermano, como una, hermano, como una unción de parte de Dios, hermano, de que Dios iba a estar con ellos para esa obra que iban a hacer. Entonces, hermano, el Señor Jesús, Él vino a hacer una obra. Él vino a hacer una obra. Y lo más, hermano, lógico hubiera sido que sus discípulos le hubieran dicho: bueno, Señor, entonces entendemos que tienes que hacer una obra y que es necesario que tú mueras, porque al hacer esa obra tú vas a bendecir nuestra vida. Y ellos hubieran dicho: Señor, ¿nos permites ungirte? ¿Nos permites
los 12, Señor, orar por ti, Señor, para que esto que vas a hacer, Señor, sea con la bendición del cielo, para que Dios te unja, para que Dios te bendiga, Señor Jesús. Pero ellos, como no habían entendido, hermano, mas María sí había entendido. Y fíjese, hermano, que de cosas, hay cosas, hermano, de parte de las mujeres, que es, hermano, digno de rescatar, ¿verdad? Digno de elogiar. Porque si usted se recuerda a mí, hermano, cuando el Señor muere, hermano, todos sus discípulos se esparcen, ¿verdad? Todos se van. Y dice claramente, hermano, que quedaron con el Señor solo mujeres. Todos fueron esparcidos. Y las mujeres ahí estaban al pie de la cruz llorando, pero ahí estaban. Entonces aquí, hermano, fíjese, ella, hermano, que si podemos, como le digo, 300 denarios era, hermano, más o menos el sueldo anual de un trabajador. El sueldo anual. Ahora, fíjese, pongamos el mínimo actual, ¿verdad? El mínimo actual. $400 a la semana, el mínimo actual. 1,600. Vienen siendo, hermano, como unos $20,000 al año. ¿Cuánto le tomaría a usted ahorrar $20,000? ¿Cuánto? ¿Un año? ¿2 años? O sea que el Señor no había comenzado su ministerio cuando esta mujer tenía sus ahorros, pero no lo tenía destinado para la causa del Señor, porque el Señor no había comenzado su ministerio. Si es que le costó más de 3 años recogerlos. Pero hermano, por muy bien que gane una persona, reunir $20,000 en 3 años es muy difícil. Si es que ella los comenzó a reunir, hermano, cuando el Señor comenzó su ministerio. Pero no, ella tuvo que haberlos comenzado a saber cuántos años tenía, hermano, ahorrando y ahorrando. Y quizás los estaba ahorrando, hermano, para comprar una casita, a saber para qué. Pero cuando el Señor hace la obra en ella, hermano, esta mujer comprende, hermano, el bien, el gran bien que Dios les hace. Ella lo comprende. Y ve en el Señor Jesús a Dios. Y entiende el mensaje del Señor de que Él iba a morir porque para eso había sido ungido. Porque se recuerda cuando San Lucas lo presenta, hermano, en su evangelio. En su evangelio San Lucas lo presenta, hermano, así, ¿verdad? O sea, San Lucas dice, bueno, vamos a escribir y hemos recapitulado, hemos escudriñado, hemos investigado para hacerte saber, oh Teófilo, las cosas que han sido ciertísimas en medio de nosotros y para ponértelas en orden tal como acontecieron. Pero sin embargo, hermano, lo presenta, ¿verdad? Y cuando el Señor se presenta en el capítulo 4 de San Lucas, que dice que llega al templo y el ministro le da, hermano, el rollo del profeta Isaías y comienza a leer, hermano, el Espíritu de Dios me ha ungido para dar las buenas nuevas de salvación, para abrir las cárceles a los oprimidos, para dar libertad a los cautivos, para anunciar el año agradable del Señor a los pobres. O sea, el Espíritu de Dios me ha ungido. O sea, tenía el aval de Dios, por supuesto. Pero entonces, fíjese, la mujer hace lo que sus discípulos tenían que haber hecho. Decir, bueno, Señor, si vas a morir para consumar tu obra, porque la muerte es la consumación de la obra de Dios, del Señor Jesús. O sea, con su muerte Él iba a consumar su obra. Porque si el Señor no moría, usted y yo no podíamos tener perdón de pecados. Porque el Señor dice en su palabra que sin derramamiento de sangre no puede haber perdón de pecados. Por eso es ridículo que en el catolicismo romano le digan a la gente, ¿qué hizo? Son 53 Ave Marías y 4 Padres Nuestros. Váyase. Y ya está.
¿Qué hizo? Eso. Entonces sería 23 Ave María y entonces 2 Padres Nuestros. Vaya. Y entonces será absuelto. Es ridículo. Porque el Señor dice que sin derramamiento de sangre no puede haber perdón de pecados. Lo único que limpia pecados es la sangre de Cristo. Y para perdonarlos debe de ser aplicada al pecador, a la pecadora. Si no, no vale. O sea, no vale, como decimos, salvaciones colectivas, familiares, ¿verdad? Que los hijos piensen que son salvos porque sus padres son salvos. Ese es error. Tal vez cuando son menores, hermano, de 9, 10 años, cuando todavía no tienen conocimiento del bien y del mal, donde los hijos todavía tienen esa cobertura de los padres. Pero de ahí no, hermano. De ahí cada quien es responsable por su vida. Y entonces, hermano, ve, hermano, el esfuerzo de esta mujer de haber reunido, ahorrado tanto dinero, que dice, ¿qué haré? Tengo más de 300 denarios. ¿Qué debo de hacer para ofrecérselos a Dios? Y como ya había entendido el mensaje de que la muerte del Señor era la culminación de la obra, entonces ella dijo, pues no es necesario que Él muera para que consume su obra, pero que se vaya, dijo que se vaya bien ungido. Porque la costumbre ya era que cuando las personas morían, entonces venían y los preparaban los cuerpos, los embalsamaban, los lavaban con especias aromáticas para que no saliera el mal olor cuando los cuerpos se estaban descomponiendo. Así los preparaban. Entonces por eso el Señor dice, ha preparado mi cuerpo para la sepultura. Pero fíjese, ninguno de los discípulos, hermano, había pensado en eso. Ninguno de los discípulos dijo, bueno, el Señor va a consumar la obra con su muerte. Pero ahora viene esta mujer, hermano, con un frasco de 1 libra de nardo puro, y viene, lo quiebra y lo derrama sobre el Señor. Y ve que las reacciones, las dos que hay, son diferentes. Una, la de los discípulos, que dicen, al ver esto los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Entonces, mira, hermano, hay gente, los discípulos eran sinceros, o sea, eran de Dios. Y hay gente, hermano, que aunque sea de Dios, hermano, cuando no entiende el propósito de Dios, muchas veces hasta van en contra del beneficio de la obra de Dios, y con buena voluntad, o sea, sin mala intención. Y se oponen, dicen, no se puede hacer esto porque mucho dinero, se va a gastar mucho, no hay que hacerlo esto. No, ¿para qué tanto gasto, hermano? Porque hay eso, ¿verdad? De que hermano, dice, ¿para qué hacer esto si no va a redundar en nada? Pero hermano, cuando se hace algo y por algo que se gaste o mucho que se gaste en ese algo, hermano, si con eso se gana un alma, ya eso pagó todo lo que se puede haber gastado, porque el alma no tiene precio. O sea, el alma no puede ser comprada por precio. No puede ser comprada. Y para esta mujer el ahorro de no sé cuántos años no era nada. O sea, sí tenía valor, pero ella se desprendió de aquello y ella dijo, lo mejor va a ser para mi Dios. Lo mejor. Y miren, ninguno de los discípulos ni nadie de los que se acercaron al Señor Jesús le dio tan grande ofrenda como la que le dio a esta mujer. Porque el Señor, Él dice claramente que su ministerio lo sostenían algunas mujeres que ayudaban, daban dinero. O sea, la gente daba, pero dice que, hermano, que el sostenimiento más fuerte del Señor era de algunas mujeres que apoyaban el ministerio del Señor. Imagínense, hermano.
Entonces yo pensaba en eso, ¿verdad? Y decía, Dios mío, qué bonito el que cuando se entiende que la obra de Dios es algo grande, que el sacrificio que Dios ha hecho fue algo grande, y que lo que nosotros demos, la vida, hermano, el servicio o algo material que demos, hermano, eso no se compara a lo que Dios ha hecho. Mas para Dios, como el apóstol Pablo dice, subirá a Dios como ofrenda de olor fragante. Porque ahí Dios, mire, la mujer no iba buscando un favor. La mujer no llegó, Señor, mira, te traigo esto, Señor, pero te lo doy, pero si me haces un favor, Señor. No, ella no llega, hermano, negociando. Ella llega, lo ve, y cuando ve, hermano, va y ¡plau!, lo quiebra y se lo echa todo al Señor. Y aquella casa se llenó del aroma hermoso de nardo. Entonces, hermano, para aquellos que me están escuchando a través de este mensaje, hermano, que cuando se trata de las cosas de Dios nos volvemos, hermano, agarrados, ¿verdad? Tacaños. Nos volvemos tacaños. Y hermano, nos limitamos y damos muy poco o nada, hermano. Y muchas veces los que más se oponen son los que menos o nada dan. Fíjense. Pero aquí la mujer, hermano, ella lo dio todos sus ahorros, hermano. Entonces ellos dijeron, esto es un desperdicio. ¿Por qué mejor no se vendió? Es un desperdicio. Ahora viene la reacción del Señor. Entonces lo que para ellos era una mala acción, el Señor dice, y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Entonces, mire, hermano, cuando el ser humano, aunque sea hijo de Dios, pierde, hermano, su mirada de la obra de Dios, del significado de la obra de Dios, puede, como le digo, ir en contra de las cosas de Dios. Porque ahí, ¿quién tenía razón? ¿Los discípulos o el Señor? O sea, siempre va a tener Dios. Dios siempre va a tener razón. O sea, en ningún momento el hombre va a tener razón, le va a ganar a Dios. Pero sin embargo ellos dijeron eso, todos al unísono, cuando Judas dijo, compañeros, ¿no creen que es un desperdicio? Y todos dijeron, sí, decían, qué bárbaros. Se enojaron, se molestaron, se enojaron, hermano. O sea, estando presente el Señor, hermano, ¿a ellos qué les importó que el Señor los viera que estaban haciendo caras de limón agrio, verdad? Se enojaron. Porque así es, hermano. Como les digo, siempre, hermano, cuando el hombre no entiende la grandeza del amor, del sacrificio de Dios, hermano, el hombre cree que Dios no es merecedor de que le demos lo mejor, que Dios no es merecedor de que hagamos lo mejor, que el tiempo, hermano, mejor de nosotros sea para Él, ¿verdad? Fíjese que al pueblo de Israel, hermano, el Señor se los pedía y le decía, los diezmos, todos los diezmos son míos, le decía Dios. Y ustedes van a cultivar la tierra, pero de lo mejor de la tierra, ustedes me van a traer a mí. Los primeros frutos, ustedes me los van a traer a mí. Fíjense. O sea, Dios siempre pedía de su pueblo lo mejor para Él. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros le demos a Dios lo mejor de nosotros para Él, que no le demos sobras a Dios. Voy a ir a la iglesia, realmente hoy quiero ver, hoy no tengo nada que hacer, hoy estoy bien aburrido, bien aburrida. Bueno, entonces voy a ir a la iglesia. Oh, ya me acordé que hoy al culto, entonces voy a ir al culto hoy a ver qué pasa. Sobras, basuras le queremos dar a Dios. Dios dice, no, eso no es un desperdicio.
El que alguien dé su vida y se entregue a Cristo no es un desperdicio. El que alguien, hermano, le sirva a Dios con todo su corazón no es un desperdicio. El que alguien quiera darle a Dios, hermano, lo que quiera darle, hermano, no es un desperdicio. Porque si es para Dios, el Señor dice, una grande obra ha hecho. Una grande obra ha hecho. Por eso, hermano, nosotros tenemos que darle a Dios, hermano, toda nuestra vida. O sea, nosotros no podemos reservarnos y decir, bueno, voy a guardar mis fuerzas, mientras tengas fuerzas, voy a hacer esto. Y después, cuando ya no tenga fuerzas, cuando ya esté viejo, cuando ya ande en silla de ruedas, cuando ya no vea, cuando ya no camine, cuando ya tengan que andarme empujando o llevando, entonces me voy a entregar a Dios para ver que me ayuden los hermanos. Eso es darle basura a Dios. Eso es darle basura a Dios. Ocupar nuestro tiempo que Dios nos da para otras cosas que no es Dios, eso es darle basura a Dios. Eso es darle basura a Dios. El no tener tiempo para Dios, eso es, hermano, como los discípulos, pensar que nuestro tiempo es tan precioso que no podemos gastarlo en la iglesia. No podemos ir a oración, es una pérdida de tiempo. ¿Para qué vamos a ir a la vigilia si es una pérdida de tiempo? ¿Para qué vamos a ir a las células familiares? Eso es una pérdida de tiempo. Eso es lo que piensa el que no tiene realmente, hermano, claro cuál es la obra, la consumación de la obra de Dios. Imagínese él, hermano. Dijo, Padre, estaba ya en su trono de gloria, sentado en su trono de gloria por siempre. Y le dijo, Padre, mi tiempo precioso, yo voy a ir y mi 100% de mi tiempo se lo voy a dar a los hombres. Padre, lo mejor de mi vida, yo voy a ir y lo voy a dar por los hombres. Padre, lo mejor de mi obediencia para ti, Padre del cielo, para hacer conforme sea tu voluntad y no conforme la mía. Y no conforme a la mía. Entonces, ¿de cuál opinión somos nosotros? ¿De la de los discípulos? Que todo lo que es para Dios lo vemos mal, lo vemos como pérdida de tiempo, como algo que no vale la pena. O como lo mira el Señor, que dice, por muy poquito que hagas, pero si lo haces para Dios, es una gran obra. Ahora, fíjese cómo era Judas, hermano, porque San Juan dice de que él no tenía cuidado de los pobres, sino que dice, porque él llevaba la bolsa y sustraía de lo que había en la bolsa. Entonces, mire, si es que rapidito hizo la cuenta, dijo, más de 300 denarios vale eso, dijo. Ya había hecho la cuenta, 150 para mí, 150 para los muchachos. Y dice, porque era ladrón y sustraía de la bolsa. Entonces siempre el que se opone, hermano, el que considera que las cosas de Dios no valen la pena, es porque un sentimiento malo alberga en su corazoncito. Hay algo ahí malo que el diablo le está poniendo para que vea y considere y diga, no vale la pena servir, no vale la pena ir a la iglesia todos los días, no vale la pena ir a las células, no vale la pena ir a la vigilia, no vale la pena venir a la oración, no vale la pena la doctrina, no vale la pena servirle a Dios, no vale la pena. Es porque algo hay que creen que les va a beneficiar más a ellos que a Dios. Yo le aseguro que Judas dijo, qué mujer más tonta. Más de 300 denarios botados en un ratito. Sin embargo, ella no lo pensó dos veces. Ahí dice, llegó, entró y lo derramó. Mientras aquellos refunfuñaban, el Señor dijo, ¿por qué molestáis? Dice, entendiendo los días,
Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una obra buena. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Siempre. O sea, ahorita hay pobres, ¿verdad? Hay pobres y merecen ayuda. Pero también está Dios, y Dios merece también nuestra honra. Y eso es lo que el Señor Jesús hace. De que el Señor está haciendo énfasis en que Él, por ser Dios, merece la mayor honra aún sobre aquellos que tienen derecho a ser ayudados, como los pobres. Porque no es que el Señor Jesús no se cuidara de los pobres, si eso les había enseñado. Pero entonces ahora la gente dice: no, ¿para qué? Dios no quiere perfume, mejor darle alimento a los pobres. ¿Para qué? Dios no quiere culto, Dios no quiere oración, Dios no quiere ayuno, Dios no quiere vigilia, Dios no quiere células. Pero entonces, ¿por qué dice que lo hagamos? Porque eso, hermano, es una muestra de reconocimiento de su gran obra. Que nosotros reconocemos que Él hizo una gran obra y nosotros estamos anunciando esa gran obra de Dios. Es que, ¿y qué va a ser Dios más poderoso con nuestra oración? No, pero Él la quiere. Y que con nuestra alabanza mal cantada Dios va a ser más Dios. No, pero Él la quiere y se alegra en eso. Él la quiere y se alegra en eso. Dios no come de alabanzas nuestras, pero las pide y las quiere. Si yo no hubiera querido el frasco de alabastro, le he dicho a la mujer: no lo derrames. Pero él la dejó, porque él sabía que ella sí había entendido la grandeza del sacrificio de Cristo. Porque dice: al derramar este perfume en mi cuerpo, lo ha hecho para prepararme para la sepultura. Fíjese, no había entrado a Jerusalén, ¿verdad? La entrada triunfal. No les había dicho lo que ya leímos: dentro de 2 días se prepara será la Pascua y seré muerto. No les había dicho eso todavía, pero ella ya sabía, ya había entendido el mensaje, porque ella llegaba, hermano, a escuchar y a poner atención a las palabras de Dios. No llegaba a dormirse a la iglesia, ¿verdad? ¿Verdad que no? Llegaba a pelar los ojos, a poner atención de cada palabra para comérsela. Llegaba ahí la alabanza, ahí cantando cada alabanza para disfrutarla, para cantarle a su Dios. Escuchaba el mensaje y cada palabra le ponía atención y se la guardaba en su corazón. Digo: oh, esto es lo que va a pasar. Él va a consumar su obra, al morir va a consumar su obra. Hay que ungir su cuerpo. ¿Quién lo hará? Oh, los discípulos de seguro lo van a hacer, porque ellos ya saben, ni sabían, perdidos andaban. Andaban más perdidos que Adán en el día de las madres. Perdidos, porque enojados. Y viene el Señor y dice: ahora, dijo, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Como un ejemplo de aquellos que han entendido la gran magnitud, el valor de la obra consumada. Y que a esos que han entendido no les importa morir por Dios, no les importa quedarse pobres por Dios, no les importa dar su vida por Dios, porque han entendido eso. Igual que nosotros, ¿verdad? Igual, ¿verdad? Que lo damos todo por el Señor, ¿verdad? 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 ¿O no verdad? Y entonces somos de los discípulos, entonces, que nos gusta que nos llamen rabí, maestros y discípulos, pero para en favor de Dios no queremos mover ni un dedo, ni un dedo. Mover una silla en la otra, que la hagan los hermanos. Ofrenda,
Hasta mucho piden. Diezmo. Me quitan los taxis del gobierno y ahora quieren que dé mi diezmo. Me quieren ver pobre. Porque no hemos entendido la gran magnitud del sacrificio de Cristo. Y creemos que el dolarcito que damos se lo damos a ese viejo gritón. Ese muerto de hambre que se coma pues mi dólar. Mas el que ha entendido dice, bueno, tengo esto en el banco, puedo comprarme una casa, puedo comprarme un carro, puedo comprarme a saber qué, pero dice, no, quiero dárselo a Dios. Y se lo da a Dios. Esto es para Dios. Y ve, quien habló y dijo que era buena obra fue Dios. Por eso le digo, hermano, cuando nosotros hagamos, digamos, demos para Dios, hermano, que sea lo mejor de nosotros. Porque si no, hermano, yo voy a decir, entonces, así como das, así como asistes a la iglesia, así como sirves, eso es lo que consideras la obra de Dios, la consumación de la obra de Dios. Eso es lo que vale Dios para ti. Entonces, ve, ¿para qué era necesario que el Señor muriera para la mujer, para María? Era necesario porque era la consumación de la obra de Dios. Si va a tener que morir para consumar su obra, dijo ella, que muera, pero eso sí, se va a ir bien oloroso. Va a ir bien oloroso. Y le aseguro que el Señor murió y todavía se sentía el sabor, el olor a nardo. Le aseguro. Que le pasaba, el Señor decía, ay, ¿y quién será el millonario que anda por aquí que huele a perfume de alto valor? ¿Quién será? Qué rico huele, ¿quién será? Y era el Señor. Porque solo una entendió la grandeza de la consumación de la obra de Dios. Mire, con esto termino. Por una pregunta: si usted supiera que se va a morir mañana, ¿qué hiciera usted con sus bienes? ¿Qué hiciera usted? ¿Pensara en Dios y dijera, me voy a morir, entonces todo lo que tengo, el chucho, el gato, el perico y todo, denlo a la obra, que se vaya todo? Que todo lo que es mío, dénselo a Dios. ¿O qué haría usted? ¿Qué haría? No, esto para fulano, para sutano, para mengano, para pelengano, para perencejo, y esto y lo otro, y le dicen a los hermanos que cuando me muera recojan una ofrenda de amor para que me entierren, y que hagan un cargo para que paguen mi sepelio, porque me voy a ir sin nada. Esa gente no merece ni que le entierren. Hay que quemar, no, ni quemarla porque está caro hoy. Hay que dejarla que se la coman los buitres. Aleluya. No, pero ve, hermano, que para Dios, para darle a Dios, para darle nuestra vida, nuestro tiempo a Dios, hermano, somos mezquinos. Pero cuando se trata de que estamos necesitados nosotros, hermano, ponemos un grito en el cielo para que nos ayuden. Entonces Dios no quiere eso. Lo que Dios quiere, hermano, que entendamos eso, que la obra de Dios es de tan gran magnitud que merece nuestro máximo esfuerzo, que merece lo mejor de nosotros. Eso es lo que lo comentaba yo a un hermano, y yo le decía eso, mire, hermano, le decía yo, porque me preguntaba que a qué edad me había entregado a Cristo. Yo le dije, a tal edad. A esa edad se entregó a Cristo. Sí, estaba joven, me dice. Sí. Y no me arrepiento. Esta vida que tengo es una vida gloriosa, no me arrepiento. Yo soy feliz, yo soy feliz con esta vida. Yo no me arrepiento de haber dejado lo que dejé por Dios. Yo no me arrepiento.
Y si volviera a nacer, quizás le daría más a Dios de lo que le da. ¿Qué le vamos a dar a Dios? ¿Cuál será su frasquito de media onza que le va a dar a Dios? De 7 machos, jugo de limón. ¿Ah? Agüita con hierbabuena le va a dar. Mire, mira, para el Señor, mire hermano, le trae, mira, agüita con hierbabuena. ¿O qué le vamos a dar al Señor? Lo que tiene bajo la almohada, metido en el colchón, o qué sé yo, ¿qué le va a dar a Dios a usted? ¿O seguiremos de mezquinos? Pues así como sembramos, así cosecharemos. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, en el nombre poderoso de Jesús, te damos muchas gracias por mostrar, Señor, a esta mujer su fe, su visión que tenía, Señor, de haber entendido tu mensaje, de la grandeza de tu sacrificio, la grandeza, Señor, de ese gran sacrificio que iba a culminar con tu muerte, pero que, Señor del cielo, preparó tu cuerpo, su generosidad, su humillación, Señor, la hizo darse toda por ti, sin pedir nada a cambio, lo dio todo por ti, Señor. Que emane de nosotros